Hoy vamos a meternos de lleno a una de las sentencias que de verdad cambiaron la historia jurídica de México, el caso Radilla y todo lo que pasó después en la Suprema Corte. Y miren, esto no es solo un caso sobre a quién le toca juzgar, es en realidad un verdadero choque de trenes entre el derecho de México y el derecho internacional, uno que nos hizo repensar qué significa la soberanía y la justicia en el país. Al final del día, todo se reduce a esta pregunta. Parece sencilla, ¿no? Pero detrás de ella hay una tensión jurídica y social tremenda. La respuesta que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2012, sacudió los cimientos del sistema legal mexicano y ahora vamos a entender exactamente por qué. Para entender bien todo este debate, tenemos que irnos al origen, porque esto no empezó en un tribunal elegante ni en una discusión de abogados, no. Esto empezó con un evento trágico que fue escalando y escalando hasta llegar al máximo tribunal del país. Todo arranca en 2009. Ocurre el crimen y casi de inmediato el caso se va a la jurisdicción militar. Pero ojo, aquí la familia de la víctima no se queda de brazos cruzados. Presentan un amparo con un argumento potentísimo. Un tribunal militar, dicen ellos, no puede juzgar un crimen contra un civil. Y es justo ese acto de resistencia el que empuja el caso a través de todo el sistema judicial, hasta que finalmente, en 2012, aterriza en la mesa de la Suprema Corte. Y es aquí donde la historia da un giro de 180 grados. La mayoría de los ministros de la Corte tomó una postura que fue, de verdad, un cambio radical. No solo resolvieron este caso en particular, sino que sentaron un precedente que iba a cambiar para siempre la relación de México con el derecho internacional. A ver, el punto central del argumento de la mayoría fue este. Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando México está involucrado, no son sugerencias. No son una palmadita en la espalda. Son vinculantes, son obligatorias. Y esto significa que todos los órganos del Estado, y sí, eso incluye a todos y cada uno de los jueces del país, están obligados a cumplirlas sí o sí. Esta obligación tiene un nombre, y es un concepto clave: control de convencionalidad. La mayoría estableció que los jueces en México tienen que, por iniciativa propia, analizar las leyes y los actos de autoridad para ver si chocan o no con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Básicamente le pusieron un nuevo filtro de calidad a todo el derecho mexicano. Pero, como en las buenas historias jurídicas, la cosa no fue unánime, ni de cerca. Un par de ministros presentaron un voto particular, una disidencia súper sólida que defendía una visión del mundo jurídico totalmente opuesta. Esta cita, de verdad, lo dice todo. Captura el miedo principal de los disidentes. Para ellos, lo que estaba haciendo la mayoría era, simple y sencillamente, renunciar a la soberanía. Su argumento era: si un tribunal internacional nos puede decir cómo interpretar nuestra propia Constitución, entonces ¿para qué está la Suprema Corte de México? Pasa a ser un actor secundario. Su razonamiento era muy claro. Primero, la supremacía de la Constitución es absoluta, punto. Nada por encima de ella. Segundo, decían que el fuero militar es una competencia que la propia Constitución define y que las sentencias internacionales solo podían ser guías, criterios orientadores, no órdenes directas. Pero quizás su argumento más filoso fue uno muy técnico. Cuando México firmó esos tratados, hizo una reserva, una nota al pie de página, para proteger explícitamente el fuero militar. Ignorar eso, decían, era violar las propias reglas del juego internacional. Muy bien. Entonces, ¿cómo se ven estas dos visiones cara a cara? Cuando las ponemos una junto a la otra, es evidente que el choque de principios es total. El primer gran round es sobre la jerarquía de las leyes. Para la mayoría, la reforma de derechos humanos de 2011 puso a los tratados internacionales de derechos humanos al mismo nivel que la Constitución, como si fueran uno solo. Para la disidencia, eso era un error de lectura garrafal. Decían que el artículo 133 es clarísimo. Los tratados deben estar de acuerdo con la Constitución, lo que los pone jerárquicamente un escalón abajo. Luego, el tema del fuero militar. La mayoría, siguiendo la línea de la Corte Interamericana, dice que hay que interpretarlo de la forma más restringida posible. Si hay una víctima civil, el caso se va a un tribunal civil. Se acabó. La disidencia responde que el artículo 13 no es un derecho que se pueda estirar o encoger, es una regla de competencia, y cambiar las reglas del juego no le toca a los jueces, le toca al poder que puede reformar la Constitución. Y finalmente un punto clave: el papel de las víctimas. La mayoría les da un rol protagónico, reconociendo su derecho a que su caso se vea en una corte civil. La disidencia, por otro lado, hizo un análisis mucho más técnico, más frío si se quiere. En ese momento, la ley simplemente no les daba a las víctimas la facultad, la carta, para poder impugnar o elegir qué tribunal debía llevar el caso. Bueno, después de analizar este verdadero choque de trenes jurídicos, la pregunta que queda en el aire es: ¿y cuál es el legado de todo esto?
¿Por qué este caso sigue siendo a día de hoy un punto de referencia obligado en el derecho mexicano? Miren, de lo que no hay duda es que esta sentencia, con la victoria de la postura de la mayoría, fue un terremoto. Obligó a todo el sistema de justicia en México a replantearse su relación con los derechos humanos y con las cortes internacionales. Abrió un debate que sigue vivísimo sobre los límites de la soberanía de un país y la universalidad de los derechos humanos. Un debate que impacta cómo se hacen las leyes, cómo se juzga y cómo se entiende la justicia en México. Y esto nos deja con una última reflexión, una que va mucho más allá de México y del caso Radilla. Esta tensión entre la soberanía de una nación para darse sus propias leyes y la obligación de cumplir con estándares internacionales de derechos humanos es quizá uno de los grandes dilemas de nuestro tiempo. Este caso no nos da una respuesta fácil, para nada, pero sí nos muestra con una claridad brutal lo complejo que es y las enormes consecuencias que tiene intentar resolverlo.